Vamos a empezar con nuestro estudio. Si es tu primera vez aquí, estamos haciendo un estudio en Nehemías. La semana pasada estuvimos en Nehemías 1 y 2 y vamos a ir en Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, si no has escuchado ese sermón de Pablo de la semana pasada, te animo de pasar por nuestro YouTube o en Facebook. Tú puedes escuchar el sermón, es excelente y también te da un poquito de contexto que vamos a entrar hoy. Bueno, Nehemías es uno de esos libros que parte del exilio, regresando de Babilonia. Para los que no saben, Israel estaba en exilio durante 70 años. Y después, 70 años más, edificando el templo y reintroduciendo la ley de Dios. Así que en el pasaje que vamos a entrar hoy, que es Nehemías 3 y 4, pasaron ya casi 140 años desde que Israel fue removido de su lugar. Y para que los que no saben, ¿por qué sucedió eso? Porque Israel estaba apartado de Dios, adorando a otros dioses, quebrantando constantemente la ley de Dios, y el liderazgo se corrompió. Y a través de los profetas de Jeremías y Ezequiel, vemos que Dios está dando advertencias a Israel por medio de sus profetas, hasta que finalmente vemos en el libro de Ezequiel que la gloria del Señor, la Shekinah, salir del templo y salir de su pueblo, y poco después llegaron los babilonios y fueron derribados, removidos y llevados al exilio. Y durante 70 años lamentaron su pérdida, reflexionaron sobre su pecado y se aferraron a esa promesa, a esa esperanza que tú puedes ver en Jeremías 30 a 33, pero específicamente en 31 y también en Ezequiel 36, de un nuevo pacto, de un corazón nuevo, de Dios restaurando su pueblo y Dios levantando a un Mesías. Un Mesías que sería para ellos un nuevo Moisés o un nuevo Josué o un nuevo David. Entonces, después de 70 años, los asirios sacaron de los babilonios y el rey Ciro decreta que los judíos pueden regresar a su país. Y vemos que este líder, Zorobabel, que Israel esperaban que él podría ser como un rey. Él viene de la línea de David y él como líder, ellos esperaban que él puede ser el nuevo David, ese Mesías. Pero año tras año no hay unción, no hay un gran movimiento. Y ellos estaban trabajando, tratando de colocar los cimientos del templo. Y cuando ellos terminaron los cimientos del templo, el nuevo generación estaban súper alegres, pero la generación pasada o viejos, ancianos, ellos empezaron a llorar, sabiendo y recordando del templo de Salomón y que esto no se parecía en nada a él. Y finalmente, cuando el templo fue terminado, el pueblo celebró, pero la gloria de Dios no descendió como una nube llenando el templo como lo hicieron en tiempos pasados. Que el templo de Dios estaba vacía. No estaba el Shekinah Glory que está ahí. Entonces comenzaron a pasar los años y el pueblo empieza a mezclarse en matrimonio con las naciones de alrededor, entregando a sus hijos y sus hijas y permitiendo que sus hijos tomen a las hijas de las naciones vecinas. Y los corazones de Israel comienzan a apartarse de Dios una vez más, entrando en este ciclo de nuevo. Entonces vemos que Esdras entra como un maestro de la ley y reprende al pueblo de Israel y reintroduce la Torá y exhorta al pueblo a separarse de los extranjeros y de sus dioses. Y el libro de Esdras terminará en una manera un poquito
extraño que él estaba llorando, rodando por el suelo y que el pueblo de Israel también estaba llorando, sentados bajo de la lluvia. Y ellos terminan haciendo una investigación y enumeran a todos los hombres que se casaron con mujeres extranjeras y envían a las esposas y sus hijos fuera de Israel. Una manera muy extraña y si estás leyendo todo esto, estás pensando, no está pasando muy bien esta misión de reintroducir al mundo del pueblo de Dios y restablecer el templo y todo eso. Está pasando súper mal. Y después pasan los años y vemos que Nehemías recibe esas noticias que los muros de Jerusalén todavía están rompidos. Y Dios impulsa a Nehemías a ir y terminar la obra de reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, estamos ahí en esta parte de la historia. Entonces, vamos a pasar por el capítulo 3 de Nehemías, y que tiene muchos nombres que probablemente voy a pronunciar mal, pero es muy interesante porque vamos a ver todas las familias que pusieron sus vidas en riesgo, gastaron tiempo y dinero y se dedicaron a construir este proyecto. Esto es historia, esto es real y tenemos todos estos documentos. Entonces, si quieres, tú puedes ver en la pantalla, tenemos unos slides que nos pueden ayudar a tener una imagen visual de primeramente los muros. No sé si Andrew lo tienes, los slides ahí puestos. Y vamos a empezar aquí, o si no, vas a ver. Bueno, ahí está, perfecto. Esto es una imagen de cómo debería ser los muros de Jerusalén, ¿no? Ahí tú puedes ver el templo ahí atrás y todos estos muros eran los muros de Jerusalén que está en este momento corrompidos y destruyeron. Entonces, tenemos una, no sé si esto funciona, ¿sí? Perfecto, ok. Entonces vamos a pasar, cada sección vamos a ver la familia que está encargado de una sección del muro. ¿Listo? Nehemías 3:1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananiel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado le edificaron los hijos de Saná. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joaida, hijo de Pasea, y Masulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos, Melatías, el Gabaonita, y Jadón, el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Jarahaía, y de los orfebres. Y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Gedeías, hijo de Harumaf, hizo reparaciones frente de su casa. Y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabanías.
Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Halohes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta de valle, la edificaron y asentaron sus hojas y con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos, 450 metros de la muralla hasta la puerta del mulador. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-Hakerem, reparó la puerta del mulador, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col-Jose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Betsur, hasta un punto frente de los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Rahum, hijo de Bani. Junto a él, Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Hanadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Y junto a él, Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección, enfrente de la subida al arsenal de ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, reparó otra sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos, Benjamín y Jasub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binuí, hijo de General, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ellos, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Emer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él, reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparación frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina
y la puerta de las ovejas. Al fin. Gracias. Es injusto que hacer que el gringo hace esta porción de Nehemías. Tengo que hablar con Pablo después. Pero espero que eso fue algo interesante para ustedes y para mí es como hacer que la Biblia sale a ser real. Pero por causa del tiempo vamos a ir directamente al capítulo 4 y vamos a ver inmediato la oposición contra el pueblo de Israel. Entonces 4:1 dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Las restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltará sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Ahora, cuando más estudias estos libros, especialmente a través de Esdras y Nehemías, recuerda que Esdras y Nehemías era un libro junto, era solamente un libro, pero después los separaron. Muchos en la iglesia y en el mundo usan estos libros, especialmente Nehemías, como un libro de un ejemplo de liderazgo. Vamos a juntar y vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un trabajo juntos y cómo ser un buen líder. Pero más que estudias esto, menos parece un libro sobre liderazgo y más parece un libro sobre lo frustrante que es ser líder. Porque estás tratando con personas que pueden escucharte, estar de acuerdo contigo, desear construir algo contigo, pero cuando llega el momento de hacerlo difícil, entonces empieza de ver a los enemigos al lado. Cuando llega el momento que cuesta algo, bueno, es demasiado difícil. Mejor comprometamos o lo intenté, pero la verdad esto es más que yo pensé. Y lo creo que en nuestras vidas, la mayoría de las personas estamos esperando que el líder deje de presionarlos hasta que se pase, ¿no? No sé si ustedes
confrontaron o tenían una experiencia en tu trabajo, que en tu trabajo tu jefe dice, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer unos cambios, y todos, sí, buenísimo, vamos a hacer eso. Pero la verdad, todo está esperando que el jefe se calma un poquito, ¿no? Ya, basta, vamos a volver a lo que era antes, ¿no? Tú haces lo mínimo, yo voy a hacer lo mínimo, y que la vida será más fácil así. Y esto puede ser cierto en tu trabajo si eres un empleado o si tienes empleados o contratistas, ¿no? ¿Sabes lo que estoy hablando? Definitivamente esto pasa en nuestra casa con nuestros hijos. Pero también es cierto en la iglesia, ¿no? Por los que pasaron muchos años en la iglesia, generalmente escucharon diferentes estaciones de, bueno, vamos a hacer algo. Todos juntos, vamos a empezar de servir. Vamos a apoyar a este ministerio. Vamos a participar en las iglesias de casa. Comencemos a hacer el discipulado. Hagamos tiempo para venir en la noche de adoración. Estudiemos nuestras Biblias y oramos todos los días. Y en un momento nosotros estamos todos de acuerdo. Sí, claro, deberíamos hacer eso. Amén, pastor, sí. Y de hecho, incluso podríamos empezar la obra. Comenzamos el proceso. Pero cuando llega el parte difícil, cuando llega el parte que hay que esforzarse de verdad, la disciplina, la parte que empieza a doler, ¿no? Bueno, quizás cambie un poquito nuestras mentes. Seguro que muchos de ustedes tenían una experiencia, especialmente miércoles en la tarde, ¿no? Después del trabajo, llegas a la casa y los niños están locos. La casa es un desastre. Has estado peleando con tu esposo o con tu esposa ese día. Y la última cosa que quieres hacer es ir a una noche de adoración, ¿no? O una iglesia en casa. Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Vocecita en tu cabeza dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale la pena? No creo que sí, no vale el esfuerzo. No me gusta la comida que está ahí o que la música es demasiado fuerte. No, otra vez. La última vez yo fui el único en la iglesia en casa. Eso fue súper awkward, ¿no? No leí el pasaje. ¿Por qué estamos intentando de construir esto? Somos una iglesia tan pequeña, si un zorro sube en las murallas, ¿no? Y esa voz de desánimo, de burla, y te voy a confesar, he encontrado esa voz en mi corazón también. Esa justificación por la falta del compromiso, eso viene de mi carne. Eso viene de buscar mi propio gozo en lugar del gozo del Señor. Que perdemos la visión completa, olvidamos la historia en que estamos y yo me enfoco en mi historia. En mi necesidad, en mi carne, en mis deseos, en mi gozo. Y quizás estás aquí y estás pensando, bueno, Dani, claro, deberíamos hacer eso y cosas así, pero cada vez que intento hacer un esfuerzo, cada vez simplemente hay un otro fracaso y me desanimo. Y como si estuviera Tobías y Sanbalat en mis hombros, hablando en mis oídos. Y es interesante si estudiamos quién es Tobías y Sanbalat. Leemos acerca de Tobías y Sanbalat y pensamos que ellos son como oposición externa. Vecinos que miran por encima de la cerca, criticando desde lejos. Pero luego, cuando estudiamos el libro de Nehemías, comienzas a darte cuenta que se menciona a lo largo del libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque lograron tener influencia y ellos pusieron en posiciones donde el pueblo de Israel les era leal por medio de matrimonios estratégicos. Vemos en Nehemías 6:18, descubrimos que Tobías se casó con la nieta de Ará. Y Ará es el patriarca de una de las familias grandes que regresaron de Babilonia, del exilio, unos 775 personas. Es una familia grande.
Y el hijo de Tobías se casó con la hija de Masulam. Y es seguro que todos ustedes saben quién es Masulam, ¿no? Porque leemos de Masulam ahora mismo en 330, una de las familias que reconstruyeron el muro. Nehemías 13:28, vemos Eliasib, recuerda Eliasib, el sumo sacerdote, su nieto se casó con la hija de Sanbalat. Y en Nehemías 13, versículo 7, al final del libro, vemos Eliasib dándole un cuarto a Tobías para vivir dentro de los atrios de la casa de Dios. Estos no son personas lejos de un país lejano. Estos hombres representan compromisos que el pueblo de Dios hizo al perseguir las cosas de este mundo. Ellos están adentro de las murallas. Y ahora ellos tienen posiciones poderosas de influencia. Y en lugar de separarse de esas personas, como muchos de Israel hicieron en el libro de Esdras, los líderes de Israel continuaron escuchándolos, intentaron de justificarlos señalando sus buenas obras, y el sumo sacerdote intenta meterlos a escondidas en el atrio del templo. Y todo lo que Tobías y Sanbalat quieren es que Jerusalén siga siendo patética, débil y vulnerable a los ataques. Porque si ellos son vulnerables, entonces dependen de otros. Y si dependen en otros, entonces son fáciles de controlar y manipular. Mi pregunta hoy para nosotros es: ¿cómo están tus muros hoy? ¿Cómo están tus muros hoy? ¿Has establecido barreras entre el templo de Dios y el mundo afuera? ¿O estamos cómodos con el compromiso? ¿Estamos escuchando más la voz de otras personas que la voz de Dios? ¿O quizás nos hemos acostumbrado tanto a ni siquiera tener muros que es difícil notar la diferencia? Y te voy a decir la verdad, todo lo que Satanás quiere para ti es que vivas año tras año en un lugar de debilidad y vulnerabilidad, dando constantemente una duda en tu corazón si Dios realmente está contigo. Y persiguiendo las cosas de este mundo, escuchando las opiniones de otros, viviendo en esa debilidad. Y no sé como ustedes, pero recién cantamos de la victoria que tenemos en Cristo, ¿no? Recién cantamos que somos hijos del Rey, que Él partió ese velo en dos. Gloria a Cristo. Pero muchos de nosotros no estamos viviendo en una vida de victoria. No estamos viviendo una vida de libertad. No estamos viviendo en el gozo del Señor, que es nuestro refugio y es fuerza. Y yo he pasado muchos años adentro de la iglesia y no puedo decirte cuántas familias he visto declinar lentamente en la búsqueda del Señor, pero ellos están cayendo más y más en el mundo. Que sus hijos están abrazando o dando más lugar en sus corazones. Los deseos del mundo, sus valores se reducen a lo mínimo. Y pierdan esa vista de en qué historia estamos. ¿Qué estamos así? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y no solo miembros de la iglesia, sino pastores, misioneros. Los hijos de los misioneros, los hijos de los pastores. Los muros de la familia están derribados. Nos hemos acostumbrado a no leer nuestras Biblias, pero pasar horas y horas en YouTube o Instagram o TikTok o viendo fútbol o las noticias
como las noticias si fuera nuestro devocional diaria. Nos hemos acostumbrado a no orar juntos como una familia, sino depender en nuestra propia sabiduría y fuerza, escuchando consejos de personas que no aman a Dios y que solo te animan a hacer las cosas que sientes que es correcto. Nos hemos acostumbrado a no ir a la iglesia en los domingos o en la iglesia en casa, sino enfocarnos en construir mi propio castillo de arena. Pasando todo el día trabajando y preocupado por el dinero. Y cuando llego a la casa, olvidando que como yo soy esposo y padre, debo guiar a mi esposa y pastorear a mis hijos a amar al Señor y seguirlo, a estudiar la palabra con ellos, a orar con ellos, a discipularlos y permitirles verme, darle a Dios las primicias de todo porque confío en Él y lo amo. Y eso también incluye mi tiempo. Y si no tengo tiempo, como la mayoría que vive aquí en Miami, entonces algo necesita cambiar. Algo necesita cambiar. Porque cuando llega el desastre, ya sea de tu vida o la de tus hijos, pensarás, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Yo voy todos los domingos a la iglesia y ¿qué ha hecho Él por mí? ¿Por qué me siento tan asustado, tan solo, tan enojado, tan amargo? Porque tus muros han estado abajo por mucho tiempo. Y como el pueblo de Judá, quizás estás pensando, bueno, mi fuerza se está acabando. Hay demasiados escombros, es demasiado trabajo. O tan pronto como lo intento, algo se interpone y me desanimo. ¿Cómo están tus muros hoy? Si no estás pasando por una tormenta, vas a pasar por una tormenta un día. Y no sabes cuándo va a ser. Muchos de ustedes conocen lo que pasó esta semana con la madre de Pablo. Y él está súper agradecido por tus oraciones, tus mensajes, que ella falleció en esta semana. Pero otra noticia para los que no saben, mi hermanito Nathan y su esposa Jenny, falleció el padre de Jenny. De repente, de un ataque de corazón, nadie estaba esperando eso. No sabe cuándo va a venir el desastre. No sabe cuándo va a pasar y que tu mundo se cambia todo. Y si tus muros no están colocados bien, si no están dependiendo en Dios, en ese momento es sumamente difícil. Entonces, ¿cómo es que Nehemías animan a los israelitas en este momento? Bueno, vemos en versículo 13, vamos a seguir en este capítulo. Entonces, aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Nehemías hace tres cosas aquí. Primeramente, Nehemías apunta a los lugares más expuestos. Los lugares más expuestos. Segundo, les recuerda que el Señor es grande y temible, que Él es más grande que nuestro enemigo. Y al tercero, les recuerda por quién están peleando. He compartido esto en mi iglesia en casa, en Miramar, pero
el año pasado, uno de los lugares más expuestos en mi vida, en la vida de mi familia, eran mis diezmos y mis ofrendas. Y la razón es porque, en parte es porque yo soy un trabajador independiente, yo tengo mi propia compañía de inspector de casas, inspector de viviendas, y también yo no soy una persona muy organizada, ¿no? Si tú tienes ese don, te felicito, yo no tengo. Ha tratado, pero no soy. Y todos mis trabajos y mis inspecciones son diferentes cada semana, cada día, cada mes. Tengo que buscar por clientes que nos dar un expuesto, un invoice y hacer el trabajo y después me pagan y después tengo que mandar el reporte. Y entre todo eso, o sea, yo he decidido que cada mes yo voy a rendir cuentas y voy a hacer los diezmos y la ofrenda y todo eso. Pero pasando suficiente tiempo, si yo olvido un mes y pase por el otro mes, un vocecito empieza a hablar en mi cabeza. Empieza a decir, bueno, podrías usar ese dinero en otra cosa. O la verdad, tú has predicado un par de veces extra porque Pablo no podría. Entonces eso es como tu diezmo más o menos. Puedes decir eso, justificarlo, ¿no? O ¿qué pasa? Y el miedo del dinero. ¿Qué pasa si no te sale ningún otro trabajo esta semana? Vas a dar esa cantidad y no sabes qué va a pasar esta próxima semana. Y yo decía, yo sé que confío en Dios. Yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él va a proveer. Y aún así, había un lugar expuesto en mi muro. Entonces, el año pasado decidí que cada vez que me pagan, envío el diezmo ahí, en ese momento, ese mismo, ¿no? Por la aplicación, nuestra tecnología, hay beneficios en eso. Entonces, si alguien aún me pagan $10, ok, mando $1 allá, ¿no? 70 centavos, porque hay 30 centavos que tiene que por el envío. Pero ni siquiera doy oportunidad a la voz de discutir. Y yo lo hago con gozo. Agradecido porque este es mi pan de cada día. Gracias, Padre, por darme esto hoy. No porque piense que si no voy a dar el diezmo, Dios me va a maldecir y quitarme todo. O si voy a dar ese diezmo, Él va a multiplicarlo, yo voy a ser millonario. Nada de eso. Es porque no quiero que la avaricia o el miedo del dinero se convierta en algo que se interponga entre Dios y yo. Quiero adorarlo. Quiero confiar en Él. Quiero amarlo porque yo sé que Él me ama. Y yo amo a su iglesia, yo amo a esta iglesia. Y quiero apoyarlo, su ministerio y su misión a través de esta iglesia y a través de este diezmo. Para que otra persona pueda escuchar la palabra de Dios, el evangelio y conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es uno de los lugares en mi muro que estaba expuesto. Otro lugar en mi muro es mi tiempo. Desde que yo casé con Ashley, yo dije a Ashley, yo voy a borrar mi Instagram, mi Facebook, todo de las redes sociales, porque yo no quería ser adicto a esas aplicaciones. Yo vi a dónde iba y no quería hacer nada con eso. Pero no sé cómo ustedes piensan, pero desde ahí entonces parece que cada empresa se ha vuelto cada vez más adictiva. Pasan horas y horas en ese teléfono. Yo sé que la música empezó, pero no sé cuántos de ustedes salieron del baño y no pueden caminar porque estaba sentado tanto. A mí me pasaron más que una vez. Y la cosa que tengo que dar cuenta es que el tiempo es un regalo de Dios también. Y nosotros tenemos que ser buen mayordomos con eso. Y no quiero ser adicto. Yo lo odio, que esto es parte de mis debilidades. Lo odio para mí, odio el tiempo que me quita de mis hijos, odio lo que está haciendo a mi generación y lo que va a pasar con el próximo generación.
Entonces, literalmente ayer me compré un cosa que se llama Brick, que se desactiva todas las aplicaciones en tu teléfono hasta que lo tocas de vuelta. ¿Y por qué menciono esto? Porque necesito saber que partes de mi muro que están expuestas. Y quiero que ustedes también reflexionan en tus muros, que sean quizás tu tiempo, tu dinero, relaciones, puede ser varias otras cosas. ¿Cuáles son las debilidades en mi vida que me dejan a mí y a mi familia vulnerables? Porque no estoy peleando solo por mí, estoy peleando por mi esposa, estoy peleando por mis hijos, por mi iglesia y por mi comunidad. Y piensas, Dani, bueno, pero hay mucho trabajo. El mundo está roto. Las adicciones son demasiado fuertes. No tengo fuerzas. Y siento que estoy haciendo todo esto solo. No, estás equivocado. Recuerda al Señor que es grande y temible. Porque mientras Nehemías y Israel, ellos están construyendo un muro físico literal para protegerlos de sus enemigos, de otras naciones, desde este lado de la cruz, nosotros no peleamos para obtener la victoria, nosotros peleamos desde la victoria. Vimos que Israel estaba esperando en Zorobabel como él podía ser un rey, el rey de David. Y él construyendo ese templo de vuelta, pero la gloria del Señor no entró en el templo. No hasta 4 años después, cuando la gloria del Señor vino en la forma de un bebé que nació rey. Esdras pudo hablarle recordando a Israel de la ley, pero Jesús cumplió la ley. Él vivió una vida perfecta y murió para que ya no estuviéramos bajo la ley, sino bajo su gracia. Y Nehemías pudo haber construido los muros alrededor de Jerusalén para protegerlos del enemigo. Pero Jesucristo derrotó a nuestro enemigo en la cruz. Conquistó el pecado y la muerte y nos ha dado su Espíritu Santo para permanecer firmes contra los ataques del Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No estás solo. Tu Dios es grande y temible. Él está contigo. Él ha peleado por ti. Descansa en la obra completa de Jesucristo en esa cruz. Deja que su Espíritu Santo te llena y vuelva tu corazón hacia Él por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la obediencia y adoración a Él. Ponlo a Él primero y por encima de todo. Y verás como Él te restaurará. Como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente. Y como tu corazón se apoya en Él en el día de la adversidad. Vamos a terminar este capítulo, versículo 15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la otra, en la obra. Y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado y su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirve de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. En esta última parte he sentido una urgencia para terminar la misión, para edificar y para proteger. Iglesia, no podemos bajar la guardia, porque el enemigo es como un león rugiente listo para atacar. Examinemos nuestros muros, pastoreamos a nuestras familias, edificamos esta iglesia y recordamos que Dios está con nosotros, que Él es más grande que nuestro enemigo y que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo juntos. Padre, llamamos a esta iglesia un proyecto porque requiere trabajo. Y estoy tan agradecido por todos los hombres y las mujeres que están aquí dispuestos de ser parte de este proyecto. Pedimos, Espíritu Santo, por tu esfuerzo, porque nuestra esfuerzo nos fallará. Protege a nuestras familias y ayúdanos a ver nuestras debilidades, a edificar nuestros muros con tu verdad y a pasar tiempo contigo. Te amamos y damos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.